Alrededor del año 1723, un molinero alemán llamado Johann Peter Rockefeller, junto con su mujer y sus hijos, recogió sus pertenencias y se dirigió a Estados Unidos. Tras llegar inicialmente a Filadelfia, se establecieron en una granja de Amwell, Nueva Jersey, adquiriendo con el tiempo algunas propiedades. Fue un comienzo modesto para una familia que, poco más de un siglo después, contaría entre sus miembros con uno de los hombres más ricos de la historia de Estados Unidos, John D. Rockefeller. El hombre conocido más tarde como el Titán del Petróleo, nació como John Davison Rockefeller en 1839 en Richford, Nueva York. Era el segundo hijo y el primero de William Bill Avery Rockefeller y Eliza Davison Rockefeller. Los primeros años transcurrieron en Richford. Era un pueblo pequeño con una iglesia, pero sus aserraderos, molinos y destilería de whisky señalaban su posición como centro industrial en expansión. A principios de la década de 1840, el padre de Rockefeller decidió trasladar a su familia a la ciudad más digna de Moravia, a unas 30 millas al norte de Richford. El resto de el clan Rockefeller, bebedor empedernido y montañés, quedó atrás. La bucólica Moravia marcó una época de bonanza para el joven John, que vio cómo el negocio maderero de su padre se disparaba. La familia era religiosa. Rockefeller fue educado como baptista y la iglesia fue una institución que influiría significativamente en la vida de Rockefeller. Rockefeller no solo se convertiría en la encarnación de la ética protestante del trabajo, sino que el dogma religioso baptista también le enseñó el valor de la superación continua y el honor. Sin embargo, en la primavera de 1850, la familia se trasladó de nuevo, esta vez a Owego, en la frontera con Pensilvania, después de que Bill fuera acusado de violar a la joven ama de llaves. El propio Bill fue en general una figura sombría durante la infancia de Rockefeller. Era un viajante de comercio distante que a menudo se ausentaba durante meses. En su ausencia, Eliza encomendó a Rockefeller tareas domésticas y este maduró rápidamente. De hecho, era más un padre que un hermano para sus hermanos. En 1853, Bill Rockefeller obligó a su familia a trasladarse una vez más. De Owego se trasladaron a Strongsville, una ciudad de pradera cerca de Cleveland, Ohio. Como cada uno de sus anteriores cambios de domicilio a ciudades más grandes y prósperas, este significaba un poco más de movilidad social ascendente. Rockefeller también llegó a Strongsville como un joven bien educado. Su paso por la Owego Academy, una de las mejores escuelas de la zona, así lo había demostrado. Solo 2 años después, en 1855, empezó a buscar su primer empleo. El mercado era difícil, pero Rockefeller estaba decidido. Al final, fue el comisionista Hewitt and Tuttle quien le dio una oportunidad. Con solo 16 años, le contrataron para escribir cartas, llevar la contabilidad y cobrar deudas. El chico había encontrado su camino, se sentía liberado y ya no dependía económicamente de su padre. En muchos sentidos, Hewitt and Tuttle era el campo de entrenamiento perfecto para el joven empresario. Así que cuando una amistad con el inglés de 28 años, Maurice B. Clark, dio lugar a una oportunidad de negocio, Rockefeller la cogió con las 2 manos. En 1858 fundaron la sociedad Clark y Rockefeller. Su aventura se basó inicialmente en la compraventa y les proporcionó unos buenos ingresos. En 1863 ya habían dado los primeros pasos en la industria del refinado del petróleo, gracias al químico Samuel Andrews, un amigo de Clark. Había descubierto la ciencia de la limpieza del aceite, lo que hoy llamamos refinado. Sin embargo, en 1865, la relación entre Clark y Rockefeller se había agriado. En un movimiento audaz, Rockefeller compró el negocio conjunto en una subasta. Quedó libre para fundar la nueva sociedad de refino de petróleo, Rockefeller and Andrews. Pero no todo eran negocios.
En la Baptist Mission Church encontró un alma religiosa afín. Se casó con Laura Setti Spellman en 1864. El acuerdo petrolero que marcó el primer paso de Rockefeller hacia la riqueza y la fama fue el que cerró con Lake Shore Railroad. Le garantizaba grandes descuentos en los costes de transporte por trasladar su petróleo. En aquella época, el petróleo era un producto relativamente barato y abundante, lo que significaba que las empresas petroleras que mantenían bajos sus márgenes podían seguir siendo competitivas. Rockefeller era consciente de ello. Sin embargo, tenía la perspicacia empresarial para saber que también podía dar a las compañías ferroviarias lo que realmente necesitaban: un suministro constante de petróleo. En la primavera de 1868 se cerró el trato. El ferrocarril de Lake Shore transportaría el petróleo refinado de Rockefeller desde Cleveland a Nueva York, y Rockefeller pagaría solo $1,65 por barril, una ganga frente a los $2,40 que costaba. Por su parte, Rockefeller suministró a Lake Shore la friolera de 60 vagones diarios de petróleo refinado. Para este monumental pedido, Rockefeller tuvo que coordinar los envíos de otras refinerías locales. Pero las rebajas compensaron con creces el esfuerzo. Por primera vez, tenía una ventaja tangible sobre sus competidores. Mientras tanto, la familia Rockefeller se había trasladado a la avenida Euclid de Cleveland, una calle muy frecuentada por los ricos de la ciudad. Los Rockefeller estaban, por tanto, ascendiendo en la escala social una vez más cuando nació su primera hija, Elizabeth, en 1866. Pero los negocios de Rockefeller apenas habían terminado. La primera etapa consistió en disolver la sociedad que Rockefeller había constituido con Andrews y otro hombre de negocios, llamado Henry Flagler. El 10 de enero de 1870 fue debidamente sustituida por la sociedad anónima Standard Oil Company, cuyo presidente era Rockefeller. En 1871, Rockefeller inició una serie de adquisiciones a gran escala. La idea era incorporar estos negocios y refinerías de petróleo a Standard Oil. La empresa empezó controlando el 10% de la industria estadounidense de refinado, pero el proceso acabaría con Standard Oil en posesión de un monopolio. En 1875, Rockefeller era el rey del petróleo estadounidense, pero seguía siendo frugal en sus hábitos. Las ruedas estaban en movimiento. El imperio Standard Oil de Rockefeller siguió absorbiendo a sus competidores y se hizo cada vez más grande. Lo que realmente marcó la diferencia fue que Standard Oil se hizo con más del 50% de la capacidad de refinado de Pittsburgh en 1874. También se había hecho con la mayor refinería de Filadelfia. Todo formaba parte de una estrategia. Rockefeller estaba comprando refinerías en Pittsburgh, Filadelfia y Nueva York, que estaban situadas cerca de los centros ferroviarios y de transporte marítimo. De ese modo podía negociar condiciones aún mejores para el transporte de su producto. No había forma de que las refinerías independientes pudieran competir. En mayo de 1875, parecía que Rockefeller tenía la industria estadounidense del refinado en la palma de su mano. A la edad de 35 años, tenía el control de todas las grandes refinerías americanas, y Standard Oil operaba un monopolio en la industria. Sin embargo, a pesar de ser ahora tan rico como Creso, Rockefeller seguía llevando un estilo de vida modesto. Trabajaba en su oficina, escasamente amueblada, siguiendo una rutina metronómica, estudiando libros de contabilidad y redactando cartas. Además, sus empleados le apreciaban mucho. Era justo y benévolo, sin aires dictatoriales propios de los peces gordos.
Sus salarios y pensiones eran generosos e incluso se invitaba a sus empleados a presentarle quejas o sugerencias personalmente. En cuanto a las compras privadas, Rockefeller tampoco tenía pretensiones. Prefería comprar terrenos sin pretensiones a mansiones ostentosas. En 1873 compró 79 acres de hermosa campiña en Forest Hill, a pocos kilómetros al este de su casa de Cleveland. Allí pasaba los veranos su creciente familia. Después de Elizabeth, vinieron 4 hijos más que sobrevivieron hasta la edad adulta. Alta en 1871, Edith en 1872 y John Jr. en 1874. En 1877, la Standard Oil era casi un monopolio en el mercado petrolero estadounidense. Solo una vez se cuestionó su estatus. La Empire Transportation Company empezó a ofrecer tarifas de ganga para convencer a las refinerías de que utilizaran sus propios vagones cisterna en lugar de los de Standard. Pero Standard aplastó al pequeño alborotador al malvenderles. Cuando terminó el enfrentamiento, Rockefeller, de 38 años, controlaba el 90% de la industria. El 10% restante no era más que una irritación menor. Sin embargo, a principios de la década de 1880, Standard Oil se enfrentó a problemas legales y fiscales. Estos se basaban principalmente en el hecho de que, aunque Standard Oil estaba controlada centralmente, operaba a través de las fronteras estatales. Esto la ponía en peligro cuando las legislaturas de los distintos estados promulgaban leyes antimonopolio. Como solución, los abogados de Standard abogaron por crear una unión de accionistas. De ese modo, se podrían crear compañías Standard Oil independientes en cada estado, pero organizadas por un comité ejecutivo central. En consecuencia, en 1882 se creó el Standard Oil Trust. Este reconocimiento también supuso el impulso para que Rockefeller trasladara su oficina y su familia a Nueva York en 1883. Rockefeller podía contarse ahora entre los 20 hombres más ricos de Estados Unidos. Pero incluso en la cosmopolita Nueva York, sus hábitos de Cleveland se mantuvieron. Tenía poca paciencia para las cenas costosas, los bailes o el teatro. Paralelamente a su éxito en Estados Unidos, Rockefeller se abría camino en el extranjero. A mediados de la década de 1880, alrededor del 70% del petróleo estadounidense se exportaba a los mercados de Europa, Asia y Oriente Medio. Pero Standard Oil no lo tenía todo a su manera. Los Nobel suecos utilizaron las refinerías rusas que habían comprado para saturar los mercados europeos de queroseno barato, un aceite refinado utilizado para encender lámparas. En otros lugares, los Rothschild invirtieron sus beneficios bancarios en su recién fundada Caspian and Black Sea Oil Company. Sin embargo, a pesar de estos retos, Rockefeller seguía siendo soberano de todo lo que controlaba en los mercados petrolíferos nacional y mundial. La estrategia de la Standard Oil para hacer frente a la competencia que se le planteaba en los mercados extranjeros fue, en líneas generales, similar a su estrategia en Estados Unidos. Redujo drásticamente sus precios y también instigó una campaña de rumores difamando el queroseno ruso. A finales de la década de 1880, Standard Oil había aplastado a sus competidores y presidía casi el 80% de la cuota de mercado mundial. Fue desde esta elevada atalaya desde donde Standard Oil lanzó su siguiente ataque. Hasta entonces se había limitado a refinar petróleo y venderlo, pero cuando se estableció la presencia de importantes yacimientos de petróleo fuera de Pensilvania, hizo una oferta por también el control de los campos petrolíferos. A principios de la década de 1890, la Standard Oil engulló empresas independientes y pronto se hizo con una cuarta parte de la producción petrolera estadounidense.
Gracias a este comportamiento, la empresa quedó retratada como un pulpo gigante que extiende sus tentáculos en todas direcciones. A pesar de esta imagen, Rockefeller siguió haciendo donaciones a sus causas benéficas y filantrópicas. Siempre se había sentido muy orgulloso de ello y le llovían a diario las peticiones de ayuda. Así fue como, durante la década de 1890, Rockefeller colaboró en la fundación de la Universidad de Chicago. Comenzó donando $600,000, unos 9,5 millones de dólares en dinero de hoy, a la American Baptist Education Society, que lideraba el proyecto. En 1892, Rockefeller donó la friolera de 1,35 millones de dólares, 35 millones en la actualidad. Pero ni siquiera eso fue el final. Siguió comprometido con la universidad durante años. La generosidad de Rockefeller no fue totalmente desinteresada, por supuesto, sino que también sirvió para engrasar su maquinaria publicitaria. Los periódicos hablaban ya habitualmente de él como el hombre más rico de Estados Unidos, y su filantropía contribuía a reforzar su imagen de hombre de negocios ético. A Rockefeller no le faltaron críticos, y el más ruidoso, con diferencia, fue Henry Demares Lloyd. En 1894, Lloyd publicó Wealth Against Commonwealth, una mordaz acusación del capitalismo depredador que encarnaba Rockefeller. Sin embargo, aunque el libro encontró un amplio público, no era esto lo que preocupaba a Rockefeller. Su salud estaba empeorando. En general, Rockefeller había sido robusto y sano, pero a principios de la década de 1890 desarrolló problemas digestivos, posiblemente causados por úlceras relacionadas con el estrés. Estaba pálido y decaído y solo podía comer leche y galletas. Entonces, en septiembre de 1897, problemas con su sistema circulatorio pusieron fin a la carrera formal de Rockefeller. En silencio, sin anunciarlo nunca públicamente, Rockefeller abandonó el imperio petrolero que había sido su vida durante más de 30 años. Rockefeller fue sucedido en los asuntos cotidianos por su adjunto de confianza, John D. Archbold. Sin embargo, siguió siendo presidente titular de Standard Oil New Jersey. Lo más importante es que Rockefeller seguía conservando el 30% de las acciones de Standard Oil. Fue una decisión sensata, ya que justo en ese momento nació la industria automovilística estadounidense. Pronto se consumiría más petróleo que nunca. Poco después de jubilarse Rockefeller, su hijo de 23 años, John Davison Jr., se incorporó a la empresa recién salido de la Universidad de Brown. Comenzó a trabajar en las oficinas de Standard Oil en el número 26 de Broadway, en Nueva York, el 1 de octubre de 1897. Al principio, aunque había sido ordenado sucesor de su padre, Rockefeller Jr. empezó ocupándose de las inversiones externas y los proyectos filantrópicos de su padre, en lugar de dirigir la empresa. Y fue una sabia elección. Al fin y al cabo, al igual que sus padres, Rockefeller Jr. era ahorrador, concienzudo y brillante. Cuando Rockefeller se jubiló, el estadounidense medio ganaba poco más de $500 al año. Rockefeller, en cambio, ganaba casi $10 millones antes de que se introdujera el impuesto sobre la renta en Estados Unidos. No es de extrañar, pues, que Rockefeller fuera considerado el epítome de la riqueza. Sin embargo, Rockefeller se negó a pasar su jubilación tranquilamente con su fortuna. En su lugar, continuó con su misión filantrópica. Para ello, se apoyó en gran medida en Frederick T. Gates, antiguo predicador baptista y presidente de la American Baptist Education Society, a la que Rockefeller había hecho una donación cuando fundó la Universidad de Chicago. Gracias al predicador en nómina, el imperio caritativo de Rockefeller se expandió. No le gustaban las peticiones de particulares, prefería dar a organizaciones y causas que gozaban de un apoyo público incuestionable. Un buen ejemplo es la sanidad.
El Instituto Rockefeller de Investigación Médica se fundó en junio de 1901 en Nueva York. En sus instalaciones había incluso un pequeño hospital que ofrecía tratamiento gratuito. El instituto, o más bien la Universidad Rockefeller, como se rebautizó más tarde, reunió a un equipo de investigadores de primera fila. En los años 70 había recibido 16 premios Nobel, en gran medida gracias a los 61 millones de dólares que Rockefeller había donado en total. A pesar de estos esfuerzos filantrópicos, la cruzada de la prensa contra la Standard Oil y Rockefeller continuó a buen ritmo. Eran, sin duda, la imagen misma de las nuevas clases industriales, ricas y avaras. El ataque más sostenido lo lanzó Ida Tarbell. Durante 3 años utilizó sus artículos en McClure's Magazine para arremeter contra Rockefeller por sus despiadadas tendencias capitalistas y diseccionar los oscuros entresijos de la Standard Oil. Las críticas de Tarbell hirieron a Rockefeller, pero era demasiado orgulloso para responder públicamente. Ida Tarbell no cejó en su empeño de descubrir los trapos sucios de Rockefeller. De hecho, su trabajo dio nombre a la Escuela de Periodismo de Investigación Muckraking. Su mayor éxito fue descubrir que el misterioso padre de Rockefeller, Bill, seguía vivo. La prensa había intentado localizarlo sin éxito, pero esto no hizo sino avivar el interés del público hasta el punto de fiebre. Tarbell y su ayudante encontraron el olor que llevó al resto de los medios a abalanzarse sobre él. Resultó que el gran Bill Rockefeller llevaba desde hacía tiempo una doble vida, que su hijo había intentado reprimir. Durante la infancia de Rockefeller, Bill se había movido peripatéticamente por todo el país, haciéndose llamar Dr. Levingston, sin tener licencia médica, por supuesto. También afirmaba que sus elixires podían curar todo tipo de dolencias. Además, era bígamo. Había abandonado a la madre de Rockefeller, Elisa, y se había casado con una segunda esposa, Margaret Allen, sin pedir el divorcio. Ninguno de los dos sabía de la existencia del otro. Sin embargo, aunque Tarbell y la prensa habían descubierto las actividades de Bill Rockefeller, no pudieron entrevistarle. Murió en 1906, justo antes de ser descubierto. Aún así, el joven Rockefeller tenía la mente en otra parte y ahora impulsaba su filantropía hacia nuevas áreas. En 1902, Rockefeller fundó el General Education Board, cuya misión era establecer escuelas secundarias, especialmente para los negros del sur. En aquella época, alrededor del 50% de ellos eran analfabetos y pocos en el sur, incluidos los blancos, tenían acceso al tipo de educación secundaria de 4 años que es habitual hoy en día. En 1910 se habían construido 800 institutos en el sur, sobre todo gracias a las donaciones de Rockefeller al GEB, que ascendieron a unos 500 millones de dólares en dinero de hoy. La filantropía de Rockefeller le había costado millones y millones de dólares. Aunque había un elemento de caridad cristiana en su generosidad, no hay duda de que también era un esfuerzo concertado para mejorar la caricatura que la prensa hacía de él. Sin embargo, mientras Rockefeller intentaba rehabilitarse, su empresa agonizaba. El golpe inicial al imperio de Standard Oil se había asestado el 18 de noviembre de 1910. El gobierno federal del presidente Theodore Roosevelt intentó desmantelar la Standard Oil en virtud de la ley Sherman antimonopolio. Standard Oil fue acusada de haber monopolizado la industria petrolera y de eliminar la competencia mediante el uso de descuentos ilegales a los ferrocarriles, su monopolio de oleoductos y su propiedad no revelada de sus supuestos competidores. El 3 de agosto de 1907, el juez Kennesaw Mountain Landis impuso a la empresa una multa de $29,4 millones, unos 457 millones en dólares de 1996. Sin embargo, la multa fue revocada en apelación. En julio de 1908,
en el Tribunal Federal. Standard Oil también fue declarada inocente en un nuevo juicio posterior. Sin embargo, este no fue el final de la historia. Después de que William Howard Taft se convirtiera en presidente en 1909, se retomó la lucha legal contra la Standard Oil. El 15 de mayo de 1908, el Tribunal Supremo declaró ilegal el monopolio de Standard Oil. Se le ordenó desprenderse de sus filiales y también se le prohibió restablecer su monopolio. Tras 41 años de funcionamiento, la empresa dejó de existir. Sin embargo, todos los que pensaban que la desaparición de Standard Oil sería un castigo para Rockefeller se llevaron una desagradable sorpresa. Poseía tantas acciones de las filiales que, cuando las empresas empezaron a cotizar como entidades independientes en diciembre de 1911, su fortuna pasó de meros millones a casi $1.000 millones. Para la mayoría de la gente, el desmembramiento de la obra de su vida podría destrozarle, pero no fue así para Rockefeller. La disolución de Standard Oil le dejó más dinero del que sabía qué hacer con él y siguió creciendo. Ya a principios del siglo XX, Rockefeller había coqueteado con la idea de establecer un fideicomiso benéfico como nadie había visto antes. El fin de la Standard Oil ofrecía los medios y la oportunidad de hacerlo. En 1913, Rockefeller fundó la Fundación Rockefeller. Le donó $100 millones en su primer año y otros $2.000 millones en dinero actual durante su primera década. Su misión se centraba en la salud pública y la educación médica en Estados Unidos y en el extranjero. Rockefeller Jr. fue elegido presidente de la fundación. En la década de 1920, la Fundación Rockefeller se convirtió en uno de los principales patrocinadores mundiales de la ciencia y la educación médicas, así como de la salud pública. Fue una empresa que convirtió a Rockefeller en el mayor filántropo de Estados Unidos. A nadie se le escapa la ironía de que la fundación pusiera fin a los vendedores de aceite de serpiente del siglo XIX, entre los que se encontraba el propio padre de Rockefeller. Pero en 1914, los esfuerzos caritativos de Rockefeller se vieron ensombrecidos por lo que se conoció como la masacre de Ludlow. En 1902, Rockefeller había invertido en la Colorado Fuel and Iron Company, propietaria de varios yacimientos de carbón en el sur de Colorado. Hacia 1910, sus trabajadores empezaron a sindicarse y la dirección de la empresa, instada por Rockefeller Jr., les opuso una fuerte resistencia. En otoño de 1913, miles de trabajadores se declararon en huelga y el 20 de abril de 1914, las tensiones llegaron a un punto de ruptura. Un disparo desde un cañón desconocido provocó que los milicianos de la Guardia Nacional, muchos de ellos ayudados por los pistoleros de la empresa, dispararan contra los sindicalistas. Varios huelguistas resultaron muertos. El rastro podía seguirse hasta Rockefeller y su reputación de capitalista cruel se revitalizó. Incluso en plena jubilación, Rockefeller gozaba de buena salud. Sin embargo, el amor de su vida, su esposa, Zettie Spellman Rockefeller, llevaba años empeorando. Desde 1909 estaba postrada en una silla de ruedas. Sufrió numerosas enfermedades que la postraron en cama y la obligaron a recibir cuidados a todas horas. Zettie murió el 12 de marzo de 1915 a los 75 años. Rockefeller estaba conmocionado. Por primera vez su familia le vio llorar abiertamente. Sin embargo, su muerte impulsó a Rockefeller a realizar mayores esfuerzos filantrópicos. En 1918, dotó con $74 millones a la Laura Spellman Memorial. Esta fundación promovía causas especialmente cercanas a Zettie, como misiones bautistas, iglesias y residencias de ancianos. En años posteriores, la fundación fue más allá de los intereses cristianos y empezó a invertir millones en investigación en ciencias sociales.
La muerte de SETI también motivó a Rockefeller a pensar en su legado inmediato y empezó a transferir su fortuna a su hijo, Rockefeller Jr. Nunca hubo duda de que algún día se encargaría a Rockefeller Jr. la administración de la fortuna Rockefeller. Pero lo sorprendente fue que Rockefeller tardara tanto en tomar las medidas necesarias. A partir de marzo de 1917, Rockefeller empezó a transferir sus acciones de Standard Oil y las de otras antiguas filiales a su hijo. Sin embargo, en lo que el hijo difería del padre era en su participación en Standard Oil. Varios años antes de esta transferencia, en 1910, Rockefeller Jr. había cortado lazos a pesar de que había ascendido de director a vicepresidente en 1909. Las prácticas de la Standard Oil le parecían un completo anatema para sus propios valores cristianos. Le escandalizaban especialmente las noticias de que Archbold, presidente de la Standard Oil, sobornaba a políticos. Una vez libre de Standard Oil, Rockefeller Jr. decidió dedicarse en solitario a la labor filantrópica. El régimen de Rockefeller era sólido. Jugaba al golf todos los días y tomaba una cucharada diaria de aceite de oliva. Quería llegar a los 100 años y no cejaba en su empeño. En 1922 no solo había sobrevivido a la mayoría de sus antiguos socios, sino también a su esposa y a sus hermanos menores, Frank y William. Murieron en 1917 y 1922, respectivamente. De hecho, cuanto mayor se hacía, más aniñado parecía volverse. En su nuevo hogar de Ormond Beach, en Florida, y libre de su difunta esposa, se deleitaba en compañía de mujeres más jóvenes, una de las cuales llegó a afirmar que era muy fácil de mirar. Atrás quedaban los trajes negros de negocios y ahora vestía atuendos llamativos y elegantes para acompañar a sus citas a conciertos y bailes. Incluso empezó a simpatizar un poco con los extraños. Dejó de ser tan estirado y severo y organizó una fiesta anual de Navidad en Ormond Beach. Este hombre mayor, más amable, casi bondadoso, también empezó a tener una acogida más positiva en la prensa. Se le veía más simpático. Parecía como si su filantropía surgiera de un alma más bondadosa, en lugar de un hombre cuya verdadera pasión era Standard Oil y el comercio. Sin embargo, a solo 6 semanas de cumplir 98 años, el cuerpo del todavía lúcido Rockefeller se rindió. El 22 de mayo de 1937, entró en coma tras sufrir un infarto. Nunca despertó. En la madrugada del 23 de mayo, Rockefeller murió mientras dormía. Al difundirse la noticia de la muerte de Rockefeller, la gente se reunió en su casa. Se celebró un funeral privado para familiares y amigos en Ormond Beach, antes de ser enterrado en el cementerio Lakeview de Cleveland. Para un hombre que había sido una de las figuras más controvertidas de Estados Unidos, su despedida confirmó que su reputación como el mayor capitalista y filántropo del país perduraría.